Viene mi gente, en el día de hoy estamos honrados de tener con nosotros a Alejandro Rodríguez Cuervo. Miren, Alejandro es presentador y periodista, él está en Canal Caribe, Cuba, Telerebelde, ha cubierto todos los deportes. Saludos, Alejandro. Saludos para ti y para todas las personas. Bueno, Alejandro, el equipo de Cuba para este World Baseball Classic, ese es el tema en el día de hoy. Por primera vez, Cuba estará con jugadores que en estos momentos, que hoy por hoy están activos en la temporada de la MLB. Es el mejor equipo que ha podido reunir Cuba. Quizás no el mejor en cuanto a de mejor equipo en la historia, sería atreverse a demasiado. Pero es lo mejor que tiene con lo que antes no contaba el equipo cubano para este tipo de eventos. Eso que tú comentas de que ahora se permite jugadores de grandes ligas ser parte del equipo cubano por primera vez, en cierta manera lo que hace es nivelar el terreno, ¿verdad? Porque antes otros países sí tenían estos jugadores y Cuba no. Pero como en todo país latinoamericano hay su fanático que es puritano, que no, que la tradición, que esto, que sí, lo otro. El fanático común en Cuba, ¿cómo ve la inclusión de los grandes ligas? No, ¿cómo no va a querer uno tener a sus mejores representantes? Por supuesto que sí. Si antes no se había logrado, quizás es porque, bueno, todos conocen las diferencias que hay entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Hay política de por medio que lógicamente ha hecho que las relaciones no sean las mejores y por tanto en otras ocasiones no se había podido puede contar, a pesar de que todavía no es la relación directa, es decir, con estos atletas un permiso que no necesita ningún otro país participar en este evento. Y bueno, lo importante es que sí, además los atletas tienen la intención. Por supuesto que el aficionado cubano está feliz. Ya el solo hecho, ya para Cuba es un triunfo el solo hecho de poder contar con estos deportistas. Va a ser algo histórico para nuestro país. Nunca un jugador cubano que ha estado activo en MLB ha representado a una selección cubana. Sabemos que la entrega va a ser la misma porque cuando uno se pone la camiseta de las cuatro letras, el sentimiento es el mismo, forma el teamwork. El equipo de Cuba para esta edición cuenta con algunos nombres conocidos, conocidísimo. Alfredo Despeigne, que tiene unos cuantos récords en la historia del World Baseball Classic. Giovanni Céspedes, ¿verdad? Pero hablando en específico de Despeigne, ¿cuál es su lugar en el panteón de los grandes de Cuba? ¿En dónde se ubica él? Imagínate que estamos hablando del que hoy por hoy es el capitán del equipo Cuba. Alfredo Despaigne es el capitán del equipo Cuba y no solo por sus resultados en el terreno, sino también por lo que transmite, por el respeto que le tienen todos sus demás compañeros, por la experiencia acumulada en el béisbol profesional japonés. Despaine fue el hombre que con un batazo nos dio la clasificación para la segunda ronda en el clásico anterior. Es un hombre además que está en todos los lideratos dentro del clásico mundial. Ya tiene 3 participaciones dentro de este tipo de certámenes. Cepeda fue el otro hombre que no se incluyó, ya con 42 años. Pero de España estamos hablando de que es un hombre con una fuerza por lesiones, quizás con un poco de sobrepeso, pero sigue siendo un bateador temible. Probablemente sea el designado de este equipo porque igual a la defensa no es que sea el mismo jugador, pero sobre todo es un hombre que inspira muchísimo respeto para sus compañeros y también para el rival, cómo no. Además, cifrada en él deben estar grandes de las esperanzas de Cuba porque se espera que Despaine asuma entre el cuarto, el quinto turno en el line-up y bueno, lógicamente tiene la misión de impulsar carreras dentro de este equipo y para ello se va a valer de la experiencia de haber enfrentado a un picheo de muchísimo nivel en Japón y de ser uno de los hombres que también, bueno, a lo largo de su carrera deportiva ha tenido un muy buen rendimiento siempre. Bueno,
Cuba siempre se ha caracterizado por tremendo bateo, excelente defensa. El picheo para esta edición no tiene los nombres de otras ediciones, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el picheo de este equipo contra todos los equipos son fuertes, como tú dices? ¿Cómo tú ves el picheo cubano en esta edición? Bueno, para mí el picheo es lo mejor del equipo. Y Ok. quizás te estoy sorprendiendo, pero si vas, buscas cada uno de los especialistas, los aficionados en el béisbol cubano hoy por hoy, dan el picheo como lo más fuerte. Porque, a ver, es verdad que los nombres de los bateadores cubanos quizás son más mencionados, son más conocidos, pero en cada uno de los eventos internacionales en los que Cuba ha estado participando, el bateo no ha estado bien. Es decir, se han visto dominados los bateadores cubanos y es la paciencia en home. Es decir, el bateador cubano es muy agresivo en el home play, le va a los primeros envíos y en muchas ocasiones se ven dominados por lanzadores de mucho control, que pueden no tener una recta muy dura o un rompimiento muy grande, y sin embargo dominan con control, haciendo que el bateador siga cubana. Pero el picheo, sobre todo el picheo de bullpen de Cuba, hoy por hoy, bueno, tiene nombres interesantes. Estamos hablando de Iván Moinet, un zurdo que pichea en el béisbol japonés con resultados espectaculares. Ha sido, bueno, de hecho ha sido el latino del año en el béisbol japonés. Estamos hablando también de Raidel Martínez, que logró ese mismo premio en esta temporada. Fue el MVP de los Dragones de Chunichi, pero además fue el latino del año en el béisbol japonés. Raidel Martínez, un derecho pinareño también, que lanza por encima de las 96 millas. Estamos hablando también de Fran Abel Álvarez, otro joven pinareño. Pinar del Río es una provincia que en Cuba da lanzadores con mucha facilidad. Bueno, otro lanzallamas también, como se le suele decir acá en Cuba, un hombre muy rápido, también con condiciones, pero hay también casos como los de Ariel Rodríguez, un camagüeyano que, bueno, fue reconvertido a relevista en el mejor japonés, pero con Cuba lo hace como abridor y también ha sido de los mejores pitchers que ha tenido Cuba en los últimos años. A ellos se les unen otros de los cuales se conoce poco, pues quizás por la afición cubana que no sigue tanto el béisbol extra fronteras, pero que son jugadores, lanzadores también con resultados. Estamos hablando de Nelky García, estamos hablando de Romero, otro lanzador poco conocido, pero que ha estado también insertado en franquicias de MLB. Estamos hablando de Carlos Juan Viera, que bueno, ha tenido actuación en el béisbol mexicano también con resultados y dentro del béisbol nacional es uno de los mejores lanzadores con los cuales cuenta Cuba. Estamos hablando de un zurdo experimentado como Joan Higuera, que quizás no tiene esa gran actuación en eventos internacionales, pero no deja de ser un zurdo importante para nuestro país. En Michael Cruz, un muchacho también zurdo, muy joven, pero que también, bueno, las armas que tiene, las herramientas que tiene, le valieron el grado para estar dentro de este equipo. Es decir, yo creo que es bastante redondo el cuerpo de picheo del equipo cubano. Hasta el momento, en los dos juegos de preparación que ha sostenido Cuba, en el primero el picheo no le fue nada bien, pero fue un picheo que no está conformado por los lanzadores que estarán en el Clásico Mundial. Es decir, permitieron 11 carreras, pero de los lanzadores que estuvieron en ese partido, ninguno está en la nómina del Clásico Mundial, por ejemplo. Y en el segundo juego, donde sí intervinieron algunos de estos jugadores, Cuba sí logró ganar a los Dragones de Chunichi y bueno, el picheo se comportó muy bien. Fue un partido que terminó 3-2. Hoy estarán sosteniendo un encuentro, es decir, en el martes de Japón, el lunes por la noche, acá en nuestra área geográfica, sostendrán un encuentro con las golondrinas de Yakult. Y bueno, se espera tener un poco más de precisiones porque ya son varios los jugadores que se han incorporado al equipo. Mira, otro lanzador que me faltaba mencionar, Elian Leiva, ha sido en varias ocasiones el mejor lanzador
en la Liga Mexicana debe ser uno de los abridores por Cuba también en este clásico mundial. Y sí, yo creo que el picheo, como ha sido habitual además en los últimos certámenes, diferente quizás a los equipos cubanos de la década del 80, del 90, principios del 2000. El factor diferencia de tiempo es algo que el equipo de Cuba tiene que trabajar con eso, que otros equipos de Latinoamérica no tienen esa desventaja. ¿Por qué los ejecutivos del béisbol insisten a poner aquí a Cuba en estos grupos asiáticos? No sabría decirte. Quizás tenga que ver con el hecho de que los grupos que están del lado acá, bueno, en ocasiones se organiza en Puerto Rico o se organiza en Estados Unidos, y al entonces usted tener que tramitar una visa en Estados Unidos, se dificulta por las mismas razones que hablábamos hace un rato, Sí. porque las relaciones no son las mejores. Bueno, en ocasiones entonces imagínese usted, 40, 50 personas que conforman todo el grupo, dígase prensa, dígase dirigentes del organismo deportivo, atletas, entrenadores, que conforman todo ese grupo, tramitar las visas para todos ellos, que no le pongan un pero, que no haya nada negativo en eso. Yo creo que por eso es que a Cuba generalmente la mandan para allá, a lo lejos, Parejo. Taipei, Japón, cuando está organizado por esa zona. Y bueno, si clasifica, entonces sí avanzará en el torneo y ya tendrá que echar para acá nuevamente. Bueno, vamos a hablar rapidito de las expectativas, ¿verdad? Cuba está en el grupo A con Países Bajos, China, Taipei, Italia y Panamá. En el papel, uno pensaría que Cuba y los Países Bajos son los favoritos, pero no hay rival pequeño en ese grupo. ¿Cómo tú ves este grupo? ¿Quién tú crees que va a ser el uno y 2? Cuando tú comparas este grupo con otros grupos que se en el Clásico Mundial, padece de los más asequibles. ¿Qué pasa? Como te he mencionado ahorita, la correlación de fuerzas se ha distribuido bastante, ya no hay rival pequeño. Por ejemplo, los Países Bajos ha sido la bestia negra de Cuba en los últimos eventos internacionales. De hecho, fue el equipo que dejó a Cuba fuera en el clásico anterior y nos ha ganado en cuanto evento hemos disputado. Países Bajos nos ha ganado. En esta ocasión es un equipo que ya con un poco más de veteranía, es decir, muchos de sus grandes jugadores ya no están en su pico de rendimiento, ya no son de los mejores del mundo, digamos, porque ya vieron pasar sus mejores años, pero no dejan de ser jugadores muy experimentados, jugadores que además su juego se les hace cómodo frente a la escuadra cubana. De Italia se conoce, por ejemplo, que también es el otro fuerte de Europa, sin tener la tradición de países de nuestra área geográfica como México, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, donde hay mucha mayor concentración de calidad. Pero Italia es un equipo donde también hay varios jugadores italo-norteamericanos que tienen muchísima calidad, que juegan en MLB, que juegan al más alto nivel, tienen lanzadores de muchísimo nivel también, y puede, cómo no, ser uno de los equipos importantes a tener en cuenta. Panamá también se sabe que, bueno, es otro de los elencos que en nuestra área geográfica ha ganado muchísimo, aunque son varias las figuras con las cuales no va a poder contar. Es decir, yo creo que en ese sentido se ve un poco por debajo. Y Taipei de China es de los tres grandes de Asia. Es decir, está Japón, está Corea y está Taipei de China. Es el que viene después de esas dos grandes potencias, que además han demostrado tener resultados dentro del Clásico Mundial. En cada uno de los Clásicos Mundiales siempre han tenido buenos resultados, tanto Japón como Corea del Sur. A Taipei, por lo general, a Cuba le va bien, pero bueno, no deja de ser un equipo también con muchísimo recorrido, un equipo que además sabe lo que tiene que hacer, con varias figuras
de renombre internacional. Si Alejandro fuera a poner Hay, el dinero, ¿verdad? ¿Cuál tú dirías que este es mi uno y este es mi dos y aquí está la hipoteca de mi casa? ¿Para qué se va a hacer el orden? bueno, primero yo no hipotecaría mi casa, yo no lo haría, pero si me obligas, me voy con Cuba primero y Taipei de China segundo. Está bueno, está bueno. Bueno, y hablando de dinero, tú sabes que las casas de apuestas manejan mucho de esto, tienen estadísticos que a veces saben, a veces no saben de deporte, que consultan con profesionales, hacen modelos y dicen, ok, estas son los favoritos. Mientras más favoritos, menos dinero pagan, ¿verdad? Así que el número uno es alguien que tú puedes apostar y ganas poquito dinero. El número 20 pues tú apuestas y ganas mucho dinero, ¿verdad? Ellos tienen a Cuba en la séptima Ajá, posición en su ranking. Yo creo que tiene que ver por el hecho de que Cuba en los cuartos de finales se enfrenta a Corea o a Japón, ¿verdad? Que es el tipo de pitcher que puede dar problemas. El pitcher con la curva que no es ortodoxa, el cambio de velocidad, ¿verdad? Pero ¿tú crees que ese está muy bajito? Que séptimo, o sea, que Cuba estar en el séptimo lugar del ranking es muy bajito, debería ser más alto. no, no. Es lo que toca ahora mismo. Es lo que toca ahora mismo. Mira, Cuba fue segundo lugar en el 2006. Eso fue una sorpresa. Fue la primera vez que Cuba jugaba contra peloteros de MLB, contra peloteros profesionales de ese nivel. En 2009 fue quinto lugar, si mal no recuerdo, y ha sido sexto y séptimo, creo que en los dos últimos, o séptimo y sexto, no estoy seguro. Es decir, por ahí está el nivel de Cuba. Lo del 2005 fue 2006 fue una sorpresa. El nivel en los clásicos mundiales ha estado así, siempre entre los ocho primeros, hasta el momento, siempre entre los ocho primeros, pero ahí, entre el sexto y el octavo lugar. Yo creo que es el lugar que le corresponde. Deseamos mucho éxito a Alejandro. Lo pueden seguir en Twitter, Alejandro RC450. Así que ahí lo pueden seguir. Él siempre pone información del deporte. Pueden ver información de los fogueos de Cuba. Siempre informado. Y como les dije, cubre todos los deportes. Denle un seguimiento al trabajo que hace nuestro colega por allá. Así que 1 millón de gracias, Alejandro. ¿Alguna palabra que quieras decir? No, no, agradecerte a ti por esta posibilidad y por supuesto que quiero también que avance Puerto Rico, que avancen los países caribeños, que tengamos un buen resultado y te imaginas una final Cuba-Puerto Rico. No, no, ojalá y esa sea la final y que ganen los dos. Bueno, 1 millón de gracias, Alejandro. A nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, los Clecas del Deporte. 1 millón de gracias y bendiciones.